¿Cómo se declaran las indemnizaciones por ley de víctimas? ¿Cuál estrategia de planeación tributaria se puede implementar para reducir legalmente el impuesto en pagos recibidos por ley de víctimas? ¿Qué pasa si la unidad de víctimas no efectuó la retención en la fuente, que además suele suceder? Un saludo ahí a algunas personas de la unidad de víctimas que precisamente me envían esta consulta de la unidad de víctimas, allá Diana, Cortés, Ruth, Luján, que me decían, oye, es que nos preguntan esto, ¿usted qué piensa? Obviamente no estoy comprometiendo o sea, nada de lo que yo digo aquí compromete, eso lo debía yo decir al inicio, ni a Brigar Urrutia, donde soy el revisor fiscal, la firma Brigar Urrutia de abogados, ni a ninguna de las empresas que asesoro, ni a Home Center, ni a Metroquía, ni a nada de eso. Yo digo, ¿usted cómo dice eso allá? ¿No? Como yo también me equivoco bastante, entonces, ¿qué tal que uno diga una cosa que no debe decir, no? Entonces, cuidado con este tema de ley de víctimas, porque me decían, no, es que en eso a veces no le practican la retención en la fuente por parte de la unidad de víctimas, independientemente que le hayan practicado o no le hayan practicado la retención en la fuente, cosa que es un problema ya de la unidad de víctimas frente a la DIAN, eso es otro problema, ¿sí? Le hayan o no practicado la retención en la fuente, a usted se le aumenta el patrimonio. Y entonces, esas indemnizaciones por ley de víctimas, dijo el oficio 90-1221 de 2020, que esas indemnizaciones por ley de víctimas son grabadas, salvo que dijeran claramente que es una restitución patrimonial o daño emergente. Es decir, lo más gravoso de estas benditas restituciones de ley de víctimas es cuando la sentencia o la resolución, perdón, de entrega de estos recursos dice lucro cesante, eso es lo más gravoso, o cuando simplemente no dice nada, o cuando dice que es daño moral, todo eso queda grabado. Es que yo tuve un caso, hace tal vez 2 años, me llega un señor y me dice, mire, yo soy desplazado y todo lo que quiera, me quitaron la finca de la guerrilla, los paramilitares, algunos de todos esos grupos que hay aquí en Colombia, donde el Estado funciona como, pues funciona en algunas zonas, en otras zonas no hay Estado. Entonces resulta que me quitaron una finca y ahora me dan 1.200 millones de pesos de ley de víctimas. Y yo me gasté la plata en galletas, no sé, pagué deuda, etcétera. Y ahora me dicen que yo tenía que pagar impuestos sobre todo eso. Yo nunca tenía la plata. Pues lo siento, ¿le toca pagar impuestos? Claro que sí. ¿Ah? ¿Y en qué renta lo lleva? Pues lo lleva a una renta no laboral y paga, porque es que las indemnizaciones que se llevan a las rentas laborales son las que tienen origen laboral, las que tienen origen laboral. Pero esto no es entonces, esto no es laboral, esto lo lleva no laboral y pues le toca pagar sobre el total. Y lo más grave es que no admite deducciones, y eso es lo que le está diciendo el concepto. Entonces, gravísimo. Entonces yo lo digo, mire, lo que usted mejor puede hacer es negociar, entre comillas, para que esas resoluciones de indemnización digan claramente que era una restitución patrimonial, porque es que usted lo que le robaron fue la finca. Ahora, no porque lo diga la resolución, porque uno podría en un proceso pelearle a la DIAN y llevarlo al Consejo de Estado y demostrar que si la denuncia previa era robo de la finca, yo puedo decir que mi patrimonio se había bajado y que la indemnización lo que hizo fue volvérmelo a subir y que entonces yo no pago, pero ya eso tocaría mediante un proceso en vía administrativa y muy eventualmente en vía contenciosa. Entonces, obviamente, eso sale muy costoso. Pero lo mejor que usted puede hacer es tratar de negociar para que eso le salga daño emergente, cuando de verdad sea daño emergente. Quiero contar un caso muy rápido que hablé con ¿Rigoberto qué? Oiga, porque Estrada, de la Universidad de los Andes, esta semana hablábamos de un caso de un señor que la guerrilla puso una bomba en el comando de policía de un pueblo del Cauca. Es que una cosa es hablar de las normas tributarias en Bogotá, repito, otra cosa es hablar en el Cauca, sí, es que estamos en un país muy diverso. Entonces la guerrilla le puso una bomba al comando militar y le tumbaron la casita al señor y el señor se tuvo que ir de allá, tenía un negocio y ahora le dan dos mil millones de pesos de restitución patrimonial. Y en ninguna parte dice patrimonial, dice ley de víctimas, indemnización y no dice nada. ¿Por qué razón tenemos que ir a pagar impuestos sobre eso? Eso no tiene absolutamente ningún asidero legal. Usted no se puede pegar de la norma e interpretarla de manera literal, eso hay que demandarlo, porque usted no tiene por qué pagar un impuesto. Además que mire lo que le decía el funcionario de la DIAN. Al funcionario de la DIAN le dio por decirle, es que mire, ojo, ojo, mucho cuidado. ¿Sabe qué le dijo el funcionario de la DIAN? Primero que eso era grabado,
porque ahí no decía restitución patrimonial, pero es que yo tengo cómo demostrar jurídicamente que lo que se había caído era su bien. Es una restitución patrimonial, así no lo diga la bendita resolución. Entonces nos pegamos de las formas, pues. Y por otro lado, ¿sabe qué le decía el funcionario de la DIAN? Que es que el artículo 45 del Estatuto Tributario establece como condición adquirir un bien de las mismas características. O sea que, en otras palabras, el pobre señor que ahora vivía en Bogotá se tenía que volver a su natal pueblito para que la guerrilla ahora sí lo siguiera extorsionando para poder que la indemnización fuera no grabada. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, ni práctico ni jurídico. Así de que lo siento mucho, pero a pesar del concepto oficio 90-12-21-2020, habrá casos donde se podrá pelear el asunto. ¿Listo? Ahí me alargué un poquito, pero es que este tema de ley de víctimas es un tema poco tratado y entonces en planeación tributaria lo que uno les dice es logre, háblese antes, hable para que eso le salga como restitución patrimonial, pues cuando a ello obedezca, ¿no? Yo no sé, por ahí tengo ganas pero es que no tengo ese tiempo, pero tengo muchas ganas de demandar la norma o demandar uno de estos conceptos por aquello del daño moral. Es decir, el daño moral, a pesar de que no es una restitución patrimonial, no debería ser grabado. Porque es una persona que le matan el hijo, la mamá, el papá, y unos casos horribles que uno no entiende. En un país sin Dios y sin ley, tal vez más sin Dios que sin ley, porque leyes hay muchas. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que le indemnizan por daño moral y ahora le toca ir a devolverle plata al Estado. Es una cosa absurda. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video